Muy bien. Dice la palabra del Señor: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Como ustedes saben, estamos nosotros estudiando este pasaje en particular, este versículo en particular, y hemos decidido detenernos en él, considerando que es un pasaje muy importante y que nos habla de lo que la iglesia es, lo que la iglesia hace. La semana pasada hablamos de la iglesia perseverando en la doctrina de los apóstoles. Y esta semana vamos a hablar de la comunión unos con otros. Como yo les decía la semana pasada, hay un elemento que está sobreentendido, que es el verbo perseveraban. Perseverar se aplica a estas 4 cosas. O sea, si yo quisiera, está bien lo que hace el texto, ¿no? Pero digamos, para entenderlo mejor podríamos leer: y perseveraba la iglesia en la doctrina de los apóstoles, perseveraba en la comunión unos con otros, perseveraba en el partimiento del pan y perseveraba en las oraciones. Ese mismo verbo, perseverar, se aplica a los 4 elementos que hemos mencionado. Así que en esta mañana vamos a hablar de algo que la iglesia debe hacer, y eso es perseverar en la comunión unos con otros. Entonces, miren, vamos a hacer algo distinto. Me gustaría alterar el orden del versículo, ya que la semana pasada hablamos de lo que significaba perseverar. ¿Se acuerdan? Perseverar es persistir, tener la voluntad firme de terminar algo que uno ha empezado, etc. Esa palabrita la vamos a dejar para el final, porque ya la vi. Así que vamos a empezar analizando primero qué significa comunión y segundo, qué significa unos con otros. ¿Amén? Bien. ¿Qué es la comunión para ustedes? ¿Qué significa esa expresión? Cuando nosotros pensamos que la iglesia perseveraba en la comunión unos con otros, ¿qué es lo que primero nosotros pensamos con respecto a lo que es la comunión? La iglesia es una comunión. ¿Qué es eso? ¿Qué implica para nosotros? ¿En qué pensamos cuando hablamos de comunión? La palabra que aquí aparece como comunión es una palabra griega, que es ¿cuál? ¿Alguien sabe? ¿Quién sabe qué palabra griega es? Es conocida, es famosa. Le dije ayer, pero ya sabía ya. Koinonía. ¿Escucharon hablar alguna vez de la palabra koinonía? Ese es el término que Lucas usa aquí, y que aparece otras 18 veces en el Nuevo Testamento. La palabra koinonía. ¿Qué significa? Significa compañerismo, significa participación, significa ser parte de algo, significa compartir algo. Entonces, cuando está hablando aquí Lucas de que la iglesia perseveraba en la comunión unos con otros, está hablando de la unidad de la iglesia unida, de la iglesia compartiendo, de la iglesia teniendo parte todos juntos de algo. Habla por favor 1 Corintios capítulo 1, verso 9. Para entender mejor esta palabra, una de las cosas que yo hice fue fijarme en esas 18 veces que aparece en el Nuevo Testamento, para entender qué significa esa palabra. Porque yo tenía un concepto de lo que la palabra koinonía significaba, y debo reconocer que mi concepto era limitado, pobre. Koinonía es mucho más de lo que nosotros pensamos. 1 Corintios capítulo 1, versículo 9 dice, ¿lo tiene? Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Nosotros fuimos llamados a ser parte, a ser partícipes
¿Con quién? Con Cristo. La comunión de la iglesia depende de la comunión con Cristo. Forman parte de la comunidad de la iglesia aquellos que están en comunión con Cristo. Si alguien aquí viniera y no estuviera en comunión con Cristo, no es parte de la iglesia. ¿Se entiende? Para poder realmente ser parte de esa comunión de la cual habla aquí Lucas, necesitamos estar en comunión con Dios. Porque la iglesia es precisamente la comunidad de aquellos que, como nosotros cantábamos recién, hemos sido llamados por el Señor, hemos sido perdonados por el Señor y hemos sido hechos pueblo suyo. O como nos leía Néstor en la carta a los Efesios, nosotros somos un edificio que está fundado ¿en quién? En Jesucristo. Así que fíjense, la palabra comunión implica necesariamente, la comunión de los santos implica, sí o sí, esto no es algo negociable, no es algo opcional, que nosotros estemos en comunión con el Señor. Ser un discípulo de Jesús significa tener comunión con Él e identificarnos con Él plena y completamente. Habla por favor Filipenses 3:7. Vamos a leer muchos versículos. Así que si se vino afilado. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Y vamos a ver que esta misma palabra, la palabra koinonía, muchas veces va a aparecer traducida como comunión, pero otras veces va a ser traducida con otra palabra. Este es el caso. Vamos a leer del versículo 7 al 11 para entender el sentido de lo que está diciendo Pablo aquí. Dice Filipenses 3, 7. 3, 7. 3, 7. ¿Sí? Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. En este pasaje aparece la palabra koinonía. ¿Dónde? La palabra que aquí se traduce, koinonía aquí, es traducido como participación de sus padecimientos. Nuestra comunión inicial y necesaria es con Cristo. Y es una comunión tan, pero tan íntima, tan profunda, como la que describe aquí Pablo. Si ustedes se acuerdan de este pasaje en Filipenses, Pablo les ha hablado a los filipenses y les ha dicho: miren, si ustedes tienen cosas de las cuales agrandarse, no se agranden, porque yo tendría más cosas. Ustedes son fariseos, yo también. Es más, soy fariseo de la mejor tribu. Me crié y me eduqué con el mejor maestro de todos. Estudié con el mejor. Sé más que cualquiera de ustedes. Y todas esas cosas, para mí, son una basura. No es que las despreciara, sino que las valoraba en la perspectiva correcta. Todo eso a mí no me sirve. Porque lo que realmente sirve, lo que realmente quiero, es tener comunión con Cristo, estar unido a Cristo, conocer a Cristo. Y conocerlo tan íntimamente como para ser partícipe, tener participación, tener koinonía con su sufrimiento.
El Evangelio y nuestra unión con Cristo es la base sobre la cual se edifica la comunión entre nosotros. ¿Se entiende ese concepto? Todo aquel que cree en Jesucristo es mi hermano. Hay hermanos que me caen muy bien. Es fácil amarlos. Pero ¿qué pasa con aquel que es muy distinto a mí? Que tiene otras costumbres, que tiene otros conceptos. ¿Qué pasa con eso? ¿Deja de ser mi hermano porque no me cae? Y la verdad es que no. Lo hemos dicho ya varias veces. El valor de alguien está determinado por su relación con Dios. Para mí, como creyente, cualquier persona que como yo ha sido redimido por Cristo es mi hermano. Siempre. Y mi comunión con Él, mi unión con Él, depende primera y sólidamente de ese factor. Es mi hermano. Es mi hermano. Esa era una frase que mi papá solía usar. Es tu hermano. Y con eso él quería decir que uno tenía que estar dispuesto a perdonar todo. No sé si me llevo tan bien con mis hermanos de sangre, pero con los hermanos en la fe, yo siempre tengo que recordar que lo que me une no es una preferencia personal, sino el hecho de que Cristo derramó su sangre por él. El fundamento de la comunión de los santos es que todos nosotros estamos en comunión con Jesucristo, si hemos creído en Él, si hemos creído en el Evangelio. El único requisito para ser parte del pueblo de Dios, para ser parte de la familia de Dios, es ese: poner nuestra fe en Jesucristo. Filipenses 1, los versículos 3 al 5, Pablo también usó la palabra comunión. Y dijo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. El Evangelio es aquello que une a la iglesia. Hablábamos recién en el viaje de alguien que nosotros conocemos, alguien que me está haciendo un favor en este instante. Y está viajando a un lugar porque su hijo juega al fútbol. Y lo acompaña, lo lleva. ¿Qué es lo que genera que él y otras personas vayan a ese lugar? Un interés. ¿Sí? Hay muchas comunidades así, unidas por un interés, algo que nos gusta. ¿Qué sé yo? Yo estoy en grupos de encuadernadores en Facebook. Ni los conozco, algunos piensan muy distinto que yo. Nos une eso. Ahora, esa unión, esa unidad, es una unidad muy endeble, muy superficial, que puede romperse en cualquier momento. Todos los días veo cómo alguien pregunta algo, hay otro que le contesta de mala manera y se terminan yendo. Pero la unidad de la iglesia no está determinada por factores humanos. La comunión de los santos está determinada por su comunión con Cristo. Abra por favor Primera de Juan, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 1 al 10, el comienzo de la carta. En esos 10 versículos la palabra comunión aparece 4 veces. La misma palabra, Juan, en este caso, la usa 4 veces. Es la palabra koinonía, una vez más. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos,
tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Varias cosas para pensar acá. Primero esto, lo último. ¿Qué dice este pasaje de nosotros? ¿Qué tenemos? ¿Qué somos? Hay pecado en nosotros. Somos pecadores. La iglesia es una comunidad de pecadores. De pecadores redimidos. De pecadores en los cuales Dios está haciendo una obra de santificación. No somos nosotros mejores que nadie. No éramos. Dios no escogió a los suyos basándose en cuán buenos eran. Dios escogió a los suyos, punto. Dios llama. Mirábamos el otro día una película sobre los japoneses. Los japoneses son una cultura que a mí me parece genial. Y pensaba, ¿por qué Dios no nació? ¿Por qué Jesús no nació en medio de los japoneses? Siendo como tienen un concepto tan alto del honor, tienen unos valores preciosos. Es que sería de alguna forma pensar que el hombre merece algo, que el hombre de alguna forma puede ser digno del llamado de Dios. La verdad es que Dios escogió lo vil y lo menospreciado del mundo. Y es precisamente ahí donde su gracia se resalta, donde su gracia, en contraste con nuestro pecado, en contraste con nuestra rebeldía, entendemos la gracia y la misericordia de Dios. Dios llama a pecadores. Y hay aquí una verdad objetiva. La comunidad de la iglesia, que la iglesia sea una comunión, que la iglesia tenga comunión, es primeramente un hecho objetivo. Si estamos en Cristo, tenemos comunión unos con los otros. Lo que tenemos que analizar y ver es cómo es esa comunión. Si es una comunión moldeada, formada por el Evangelio, o es una comunión moldeada y formada por nuestras preferencias personales y nuestras inclinaciones. La comunidad de la iglesia es una comunidad bíblica, dijimos la semana pasada, porque es la Biblia la que moldea qué somos y qué hacemos. Mire 1 Corintios 10, por favor. 1 Corintios 10, 14. Muchos versículos hoy. Del 14 al 17. Pablo, que está hablando a los corintios acerca de cómo nuestra unión con Cristo determina e implica nuestra relación con los demás miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia. Y hay un detalle que nosotros no podemos pasar por alto. La iglesia a la que está dirigiéndose Pablo es la iglesia de Corinto, que no era una iglesia que practicara una comunión de acuerdo con el modelo bíblico.
Acuérdense, había pecado, había división. Cuando se juntaban a cenar, a celebrar la cena del Señor, había muchos que se apuraban a comer y dejaban a otros sin comida. No era un modelo de iglesia. Pero a esa iglesia Pablo le dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Muchos comemos del pan. ¿Cuántos panes hay? Uno solo. ¿Quién es el pan de vida? Jesucristo. Punto que quisiera que quede claro en este pasaje. La comunión de los unos con los otros depende de nuestra comunión con Dios y de nuestra relación con Dios. La comunión unos con otros está fundada sobre ese hecho. Si estamos unidos a Cristo, si estamos en comunión con Cristo. Ahora bien, eso es el hecho objetivo. La iglesia es una comunidad. Ahora, ¿cómo vive la iglesia ese ser comunidad? ¿Cómo vive esa comunión unos con otros? Y vamos a ir a Romanos 15, por favor. Romanos 15, 25. En este pasaje aparece también la palabra koinonía, pero no está traducida como comunión, está traducida con otra palabra. A ver si se dan cuenta. Romanos 15, 25. ¿La encontraron? Dice la palabra del Señor: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Y la palabra aquí, koinonía, es ofrenda. Ofrenda. Ustedes saben que durante el ministerio de Pablo, la iglesia en Jerusalén sufrió una gran hambruna. Una hambruna que había sido incluso anunciada. Los hermanos de la iglesia de Jerusalén estaban pasando hambre. Y cuando Pablo fue y habló con Jacobo y Pedro, y se dieron la diestra en señal de compañerismo, y ahí está otra vez la palabra koinonía, ¿qué le pidieron los apóstoles a Pablo? Que se acordase de los pobres. Y a cada iglesia a la cual Pablo fue, les habló de que ellos tenían hermanos en Jerusalén que estaban pasando hambre. Y las iglesias, todas ellas, juntaron dinero para enviárselo a los pobres en Jerusalén. Y aquí la palabra koinonía aparece traducida como ofrenda. 2 Corintios 8. Segunda Corintios 8, los primeros 4 versículos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia,
que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y la palabra koinonía aquí aparece en participar. Una vez más, la iglesia en Macedonia, que es la misma que Pablo le menciona a los romanos, ¿qué hizo? Participó del esfuerzo para ayudar a los hermanos necesitados. Segunda Corintios también, avanzamos al otro capítulo 9, y los versículos 10 al 13, dice Pablo: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución, y ahí está koinonía, para ellos y para todos. Los corintios también contribuyeron. Hebreos 13. Último versículo. Hebreos 13, 15 y 16. Dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, koinonía. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Al observar nosotros estos pasajes, observamos que el término koinonía implica actitudes prácticas de servicio a los demás. Por eso, el subtítulo de este apartado era: la comunión en el Evangelio es servicio. La comunión es servicio. Tener comunión unos con otros es servirnos los unos a los otros. Implica actitudes prácticas de servicio a los demás. Implica manifestar el amor cristiano en hechos concretos que nacen de nuestra comunión con el Señor. Si estamos unidos a Cristo, si somos parte de Cristo, si estamos en comunión con Cristo, serviremos a los demás. No podemos tener comunión unos con otros si no tenemos comunión con el Señor. Solo los hijos de Dios pueden experimentar esa comunión. Y la comunión cristiana es servicio, es amor práctico, es amor tangible, es amor visible. Muchas veces decimos lo mismo. No se trata de decir te amo, se trata de vivir. Decir que nos amamos los unos a los otros no es tan fácil, pero es más fácil que vivirlo. Cuando Lucas aquí habla de que la iglesia perseveraba en la comunión, está hablando de que se servían los unos a los otros. La comunión cristiana es finalmente una actitud de obediencia al mandato del Señor. Juan 13:34, el Señor nos dijo: un mandamiento nuevo os doy,
que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Tener comunión es servirnos unos a otros. Así que, punto 1, la comunión en el Evangelio es servicio. Punto 2, la comunión en el Evangelio es colectiva. Yo no puedo tener comunión conmigo mismo. Siempre es unos a otros. Tenían comunión los unos con los otros. Les voy a compartir después un artículo que encontré en el sitio de Kevin Halloran. En muchos lados está. Que habla de todos los versículos de la Biblia en los que aparece esta expresión. Unos a otros, unos con otros. Hablar de comunión implica siempre hablar de cuerpo, implica hablar de otro. Yo no puedo practicar el Evangelio sin el otro. El otro es necesario. Miren, hice un resumen de todo aquello, después se los dejo, les mando el artículo donde están todos esos versículos. ¿Cuál es el llamado del Señor? El llamado del Señor, Marcos 9:50, estar en paz unos con otros. Servirnos unos a otros. Juan 13:14, Gálatas 5:13, 1 Pedro 4:10. Amarnos unos a otros. Miren, Juan 13:34, Juan 15:12, Juan 15:17, Romanos 12:10, Romanos 13:8, 1 Tesalonicenses 3:12, 1 Tesalonicenses 4:9, 1 Pedro 4:8, y así, y así, y así, y así, y así. ¿Acaso sea el mandamiento del Señor que más se repite en la Biblia? Ámense, ámense. Romanos 12:10 y Filipenses 2:3 nos dicen que nosotros tenemos que preferirnos unos a otros por encima de nosotros mismos. Romanos 12:6 y 1 Pedro 3:8 nos hablan y nos llaman a tener todos el mismo sentir. Romanos 14:13 nos llama a no juzgarnos los unos a los otros. Romanos 15:7, Efesios 4:2, Colosenses 3:13 nos llama a aceptarnos y soportarnos los unos a los otros. Romanos 15:14, Colosenses 3:16 nos llama a amonestarnos y enseñarnos unos a otros. 1 Corintios 11:33 nos habla de esperarnos en consideración unos a otros. 1 Corintios 12:25 nos llama a cuidarnos unos a otros. Gálatas 5:15, Gálatas 5:26 nos habla de evitar dañarnos los unos a los otros. Gálatas 6:2 nos llama a llevar los unos las cargas de los otros. Efesios 4:32, Colosenses 3:13 nos llama a tener misericordia y perdón los unos con los otros. Efesios 5:21 nos llama a someternos los unos a los otros. Colosenses 3:9 nos llama a hablar verdad. 1 Tesalonicenses 4:18, Hebreos 3:13, Hebreos 10:24 nos llama a amarnos, a animarnos, a estimularnos. 1 Tesalonicenses 5:11 nos llama a edificarnos. Santiago 4:11, Santiago 5:9, 1 Pedro 4:9 nos llama y nos dice que no tenemos que hablar mal los unos de los otros. Santiago 5:16 nos llama a confesarnos los unos a los otros nuestros pecados. El mismo versículo nos llama a orar los unos por los otros. 1 Pedro 4:8, 1 Pedro 5:5 y mucho. Nos llama a ser humildes los unos con los otros. La comunión en el Evangelio es vivir el Evangelio unos a otros, practicar el Evangelio unos con otros. Y el Evangelio no es juicio, el Evangelio es gracia. El Evangelio es paciencia, el Evangelio es amor, el Evangelio es soportarnos.
Eso es el Evangelio. Y eso es la comunión en el Evangelio. Esa comunión se traduce en vidas que siguen el ejemplo de servicio amoroso de Jesús. Vidas que entienden que somos un pueblo, que somos un cuerpo. Los creyentes entendemos que es el amor, la misericordia, la gracia, la paciencia, el gozo, lo que se perfecciona en la vida de la iglesia. Tener comunión unos con otros es expresarnos el Evangelio unos a otros. Último punto. Y vuelvo atrás al verbo. ¿Por qué usa la palabra perseverar, Lucas? Porque la comunión en el Evangelio demanda compromiso y esfuerzo. Cuando la Biblia dice que la iglesia perseveraba en la comunión, está implicando que vivir la vida cristiana en el seno del pueblo de Dios, primero no es algo que sucede de la noche a la mañana. Perseveramos en eso. Y sabemos que como iglesia vamos a ser una comunidad imperfecta hasta el día en que el Señor nos llame. Pero eso no puede ser una excusa para que nosotros no vivamos el Evangelio. Todos los días, yo busco la gracia de Dios para manifestarla a los demás. Servirnos en amor los unos a los otros es algo que se aprende, es algo que se ejercita cada día, es algo en lo que yo crezco día a día. Perseverar implica determinación, implica compromiso, implica obediencia e implica esfuerzo. No es magia, es gracia. Pero la gracia implica nuestro esfuerzo. El Espíritu de Dios es el que nos provee tanto el querer como el hacer. Por eso el Evangelio demanda tan alto estándar de nosotros. Termino con algunas conclusiones finales. La comunión en el Evangelio no es superficial. No es solo la actividad social que podamos tener. La comunión en el Evangelio implica conocer por qué mi hermano sufre, por qué mi hermano ora, cómo mi hermano lucha. Esa es la comunión en el Evangelio. Cuando cada uno de ustedes está solo delante de la presencia del Señor, ¿cuál es la causa por la cual sus lágrimas se derraman delante del Señor? Que yo esté orando por lo mismo, eso es tener comunión. Cuando usted se acuesta en la noche y no puede dormir porque hay algo que lo preocupa, si yo tengo a mi alcance ayudarlo en eso, eso es la comunión. Si usted está luchando con un pecado, con algo en su vida, que yo lo ayude a usted, orando, pero también estudiando juntos la palabra, buscando juntos la gracia del Señor. Eso es comunión en el Señor. Comunión es saber qué necesita mi hermano y saber que yo he sido puesto ahí para ser el medio de Dios, para bendecir y ayudar a mi hermano. La comunión en el Evangelio se construye siempre, desde el único fundamento que puede ser puesto, que es el amor. El amor de Cristo que ha sido derramado en nosotros, el amor de Cristo que se derrama hacia los demás. La comunión en el Evangelio se construye desde la gracia extendida al otro, basada en el conocimiento y la conciencia de que yo soy un receptor de gracia. Si yo entiendo y recuerdo que fui amado sin merecerlo, no voy a buscar que el otro merezca mi amor, voy a amar. La comunión en el Evangelio tiene su fundamento en el hecho de que todo aquel que ha puesto su fe en Cristo es mi hermano, sea que lo conozca o no. Los hermanos de Macedonia, los hermanos de Corinto, no conocían a los hermanos de Jerusalén.
y estuvieron dispuestos a dar incluso en su pobreza, en su necesidad, porque sabían que esos otros que estaban sufriendo eran parte del cuerpo de Cristo. La comunión en el Evangelio es servirnos unos a otros sabiendo que lo que sea que hagamos por los demás siempre es servicio al Señor, es gloria para el Señor. Así le dieron un vaso de agua a uno de estos mis pequeños, a mí me lo dais, dice el Señor. La comunión en el Evangelio es servirnos los unos a los otros, porque el amarnos unos a los otros es precisamente eso. Y el servicio nace desde el amor, el servicio nace desde la humildad, el servicio nace desde el soportarnos los unos a los otros, de una comprensión clara de la gracia que hemos recibido en el Señor Jesús. Esa es la comunión en la que necesitamos perseverar todos los días, todos los días, todos los días. ¿Cómo puedo orar por usted? ¿Qué necesita usted? ¿Con qué está luchando? Esa es también mi carga. Cuando Pablo le dice a los Gálatas, lleven los unos las cargas de los otros, de eso está hablando. De las luchas, de los sufrimientos, de las lágrimas, de eso. Ese tipo de comunión solo es posible en el seno de la comunidad de la Iglesia. Solo la Iglesia puede vivir el amor de una forma en que ninguna otra comunidad puede vivir. Eso es lo que distingue a los discípulos de Cristo de cualquier otro conjunto de personas. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Esa es la comunión de la Iglesia. Llorad con los que lloran, es el llamado de la palabra. Y reír con los que ríen. ¿Qué significa eso? Que si a mi hermano le pasa algo bueno, yo me alegro. No siento envidia, no me enojo, me alegro. Porque si le pasa a mi hermano, me pasa a mí. Pero si mi hermano llora, yo también sufro. Como dice Pablo hablando del cuerpo. Si al cuerpo le duele la punta del dedo gordo, el cuerpo no puede decir, bueno, que se jorobe el dedo gordo. Le duele a todo el cuerpo. Esa es la verdadera comunidad. Ese es el sentido de unión que nosotros deberíamos tener en el Evangelio y es el sentido de comunidad en el que necesitamos perseverar. Indudablemente, seguramente nos falta mucho. Y siempre nos va a faltar. No podemos tener expectativas irreales. De este lado de la eternidad nunca vamos a ser la comunidad perfecta que Dios está haciendo. Eso debería ayudarnos a no frustrarnos, pero no debería ser una excusa para no ejercitarnos en estas cosas. Amén. Oremos.